Ella era invisible. Para su exmarido, Eleanor Hayes era solo un fantasma en un suéter de lana color beige, un relicto de una vida que él ya había mejorado. Él estaba en la esterilizada sala de lujo del aeropuerto privado y se reía de ella. Se burlaba de su fracaso, de su existencia silenciosa. Él tenía a la nueva mujer, la nueva empresa, la nueva vida. Elena tenía una taza de café gratis, pero en 10 minutos el rugido de un motor de $70 millones lo cambiaría todo. La risa se le quedaría atascada en la garganta y finalmente sabría quién era ella realmente. La sala del Tadborough Executive FBO zumbaba con una energía silenciosa y costosa. Era un sonido al que Elena Hayes nunca se había acostumbrado, el ruido de vidas que se llevaban a una altitud diferente. El aroma de café tostado fuerte y caoba pulida flotaba en el aire. Un contraste agudo con el pequeño apartamento de una habitación que había llamado hogar en los últimos 18 meses. Ella se sentaba en un sillón de cuero suave, con la espalda rígida, y pasaba un dedo nervioso por el borde de una taza de porcelana. Su suéter color avena se sentía en una habitación llena de cachemira y trajes a medida como un saco de yute. Hoy era el día, el clímax de 674 días de trabajo implacable, silencioso, aplastante para el alma, el día en que su nueva vida comenzaría o se rompería por completo. Estaba nerviosa, tan nerviosa que el bizcocho de almendra gratis en su platillo permanecía intacto. Su estómago era un nudo de miedo y un destello de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza, ella esperaba un vuelo. No un vuelo comercial, ni siquiera un asiento en primera clase. Esperaba un jet, al menos eso decía el correo electrónico. La sola idea era tan absurda que verificaba repetidamente la confirmación impresa en su sencilla bolsa de tela, esperando medio que un agente de seguridad le tocara el hombro y la enviara al terminal principal, donde ella pensaba que pertenecía. Su divorcio de Richard Davenport había sido un ejemplo modelo de humillación pública. Él no solo la había dejado, la había borrado sistemáticamente. Habían sido la pareja clásica de la universidad, él, el estudiante de negocios carismático, y ella, la brillante, introvertida informática. Juntos habían fundado Helios AI, una empresa construida enteramente sobre su innovador algoritmo de aprendizaje automático. Elena era la arquitecta, la ingeniera, el alma de la empresa. Richard era la cara. Encandilaba a los inversores, daba charlas TED sobre su trabajo y adornaba las portadas de revistas de negocios. Entonces llegó Chloe. Chloe era una década más joven, una influencer de redes sociales cuyo único aporte a la sociedad consistía en publicar fotos de cosas caras. Richard, en medio de una espectacular crisis de mediana edad, decidió que Chloe era la actualización que merecía. El divorcio fue brutal. El equipo de abogados de Richard, financiado por la empresa que ella había construido, la presentó como un engranaje amargado, antipático e intercambiable en la máquina. Argumentaron que su algoritmo era astuto, pero solo una parte del todo. El verdadero valor, afirmaban, radicaba en la visión y el branding de Richard. Al final, él se quedó con la empresa, la casa en los Hamptons, la colección de arte y la red. A Elena le quedó una modesta indemnización y una sola patente insignificante que había registrado a su nombre años antes. Un derivado experimental de su algoritmo principal, que los abogados de Richard habían calificado como académicamente interesante, pero económicamente inútil. Se lo habían dejado por lástima, una amiga de la mesa. Ella había gastado lo último de su indemnización para sobrevivir y el resto en un servidor alquilado y noches interminables de programación. Esa patente inútil, resultó, no era inútil en absoluto. Era la clave. Mientras Richard llevaba Helios AI a las ruinas con proyectos llamativos pero sin rumbo, Elena había transformado esa patente en algo revolucionario en su pequeño apartamento. Había creado una nueva empresa de las cenizas, Phoenix Systems, un nombre que eligió en una noche de desesperación y café negro. Desde hacía 6 meses, llevaba a cabo negociaciones estrictamente secretas con Astronomics, un conglomerado tecnológico global dirigido por el esquivo y legendario Julian Thorne.
No solo estaban interesados, estaban asombrados. Su nueva plataforma podía resolver un problema en la logística global que había atormentado a la industria durante una década. El acuerdo era abrumador, una adquisición transformadora de vida que la convertiría en una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica. Hoy, Astronomics la volaría a su sede en Ginebra para firmar los papeles finales. El aleteo en su estómago era real. Eso era. Miró su sencillo reloj Timex, un regalo práctico de su difunto padre, y tomó un pequeño sorbo de agua tibia. Solo tenía que esperar, solo tenía que subir a ese avión. Cerró los ojos por un breve momento, intentó recomponerse, intentó silenciar los fantasmas de la voz de Richard en su cabeza, la voz que aún le susurraba que no era nada sin él. Y justo en ese momento, lo oyó. Vaya, vaya, mira lo que arrastró el gato. Elena abrió los ojos de golpe, su sangre se heló. A menos de 3 metros estaba Richard Davenport, flanqueado por equipaje remova brillante. Se veía exactamente como siempre, ofensivamente guapo en un traje italiano a medida que probablemente costaba más que el depósito de su apartamento, y irradiaba esa superioridad arrogante e inmerecida. Su cabello estaba perfectamente peinado, su sonrisa un tic depredador brillante, y en su brazo colgaba Chloe, que parecía un flamenco de moda. Estaba envuelta en un chándal rosa Balenciaga, sus labios hinchados hasta lo ridículo y sus grandes ojos vacíos se deslizaban por la habitación con una expresión de profundo aburrimiento. Elena sintió instintivamente el impulso de agacharse, de desaparecer en el acolchado beige del sillón. Una ola caliente de vergüenza le subió por el cuello. Justo aquí, justo ahora. Richard se acercó a ella, Chloe siguiéndolo como un accesorio caro. Se detuvo directamente frente a su sillón y la obligó a mirarlo. Él, dijo arrastrando las palabras, su voz goteaba con descendiente diversión. Debo decir que estoy sorprendido. Esta es la sala solo para invitados. ¿Te perdiste camino al food court? Chloe soltó una risita aguda. Ricky, no seas malo, tal vez ahora limpia aquí. Es trabajo honesto. Elena apretó las manos en su regazo, se negaba a darles la satisfacción de una reacción. Solo lo miró, su expresión neutral, aunque su corazón latía en su pecho como un animal cautivo. Richard resopló con desdén, sacudió la cabeza como si ella fuera un caso perdido. Siempre la ratoncita silenciosa, ¿verdad? Mírate, Elena, la misma ropa aburrida. La vida no te trata bien desde que me fui. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz a un susurro conspirador, lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. ¿Sigues viviendo en ese triste apartamentito en Jersey? Vi las fotos, muy acogedor. Él la provocaba. Siempre había sido un tirano, alguien que solo se sentía grande haciendo a los demás pequeños, y ella siempre había sido su víctima favorita. Nosotros, dijo y señaló teatralmente a él y a Chloe, volamos a Aspen. Un pequeño agradecimiento de nuestros inversores. Helios está a punto de conseguir una enorme ronda de financiación. Seguro que lo leíste. Elena no lo había hecho. Las únicas noticias que seguía eran el silencioso colapso del precio de las acciones de Helios. Los registros públicos mostraban que la empresa perdía dinero, quemaba la confianza que ella había construido y no producía innovaciones. Richard era un vendedor, no un constructor, y había vendido un fracaso. Sabía por sus contactos que él buscaba capital desesperadamente, no celebraba. Él mentía, como siempre. ¿Y tú? Insistió, disfrutando su espectáculo. ¿Qué te trae a Teterboro? ¿Conoces a un nuevo tipo? Finalmente pescaste uno. Déjame adivinar, gerente de ventas regional, dentista. Se rió fuerte, estridente, de modo que una mujer en un traje Chanel cercana levantó la vista. En serio, Elena, dijo con fingida compasión en la voz que le erizaba la piel. ¿Qué haces aquí? ¿No encajas? ¿Esperas un metro? Edificio equivocado, cariño. Él y Chloe se rieron juntos. Era esa risa que la perseguía en sus pesadillas, la risa de su traición compartida. Elena miró sus manos, el esmalte de uñas astillado en su dedo índice derecho de una sesión nocturna de codificación.
Respiró hondo. Había llegado demasiado lejos para dejar que él la rompiera. No aquí, no hoy. Levantó la vista, encontró su mirada con calma. Su voz, cuando habló, fue baja pero clara como el tañido de una campana. Espero un vuelo, Richard. Las cejas de Richard se dispararon hacia arriba. ¿Un vuelo con qué? Con un avión de hélice a Poughkeepsie. Ni siquiera puedes permitirte un boleto en primera con United, mucho menos un asiento en Teterboro. Ricky, suplicó Chloe y tiró de su brazo. Deja de hablar con ella. Te contagiarás de sus gérmenes de perdedora triste. En un momento, bebé, dijo Richard y palmeó su mano, mientras su mirada permanecía fija en Elena. No podía soportar que ella no se rompiera. Estoy fascinado. Es como un documental de la naturaleza. La pareja desterrada que intenta volver al pozo de agua. Elena se levantó, medía 1,65 y Richard la superaba. Pero al levantarse, recuperó un poco de su dignidad, tomó su sencilla bolsa de tela, los nudillos blancos de tensión. Deberías irte, Richard, tu champán espera. Oh, tan combativa ahora, se burló él. ¿Dónde estaba esa columna vertebral cuando estábamos casados? Ah, sí, me acuerdo. No la tenías. Era solo la mona del código en el sótano. Yo construí esa empresa, Elena, yo la construí. ¿Y tú? Eres solo una nota al pie. ¿Una nota al pie?, repitió Elena. La palabra sabía a ceniza. Exacto. Y ahora, si nos disculpas, dijo y tomó de nuevo el brazo de Chloe, tenemos que prepararnos para nuestro vuelo. Nuestro jet Goya. Un Citation Latitude, flamante. Comenzó a llevar a Chloe lejos, pero se detuvo y miró por encima del hombro. Un último golpe. Es una lástima realmente. Tenías tanto potencial, pero me necesitabas para que significara algo. Y ahora mírate. Hizo un gesto con la mano hacia la lujosa sala, un ratón que intenta jugar con los leones. Triste, realmente triste. Se dio la vuelta y se fue. Su risa le llegaba hasta ella. Elena se hundió de nuevo en la silla, sus piernas temblaban. La crueldad era tan familiar, tan precisa, él sabía exactamente dónde golpearla. Por un momento terrible le creyó, se sintió pequeña, se sintió inútil. Se sintió como la nota al pie que él la había llamado. El pinchazo de las palabras de Richard la arrojó de vuelta al húmedo laboratorio de computadoras iluminado con neón en Stanford, donde se habían conocido por primera vez. Ella era entonces doctoranda, inmersa en un trabajo complejo sobre redes neuronales. Él era estudiante de negocios que con su encanto y su sonrisa deslumbrante había conquistado toda la universidad. Se acercó a ella, no con la torpe inseguridad de sus colegas ingenieros, sino con un interés confiado y pulido. He oído que eres la que hace que esta cosa funcione de verdad, había dicho señalando el código que llenaba su pantalla. No sé qué la equivocaba. Elena vivía en un mundo de pura lógica, un mundo en el que el código era poesía y los algoritmos un lenguaje que hablaba más fluidamente que el inglés. Richard aprendió, vivía en un mundo de presentaciones, redes y narrativas. No entendía su trabajo, no realmente, pero entendió inmediatamente su valor. Somos un equipo, él solía decir entonces, cuando su mirada aún era honesta. Tú eres el motor, yo el volante. Juntos iremos lejos. Y lo hicieron. Ella dejó sus estudios de doctorado para cofundar Helios AI. Sus padres se preocuparon, pero Richard era tan convincente. Se casaron en una ceremonia civil, muy sencilla. Los primeros 2 años fueron un torbellino de noches sin dormir, pizza barata y la euforia de la creación. Elena programaba, Richard presentaba. Su algoritmo, que predecía el comportamiento del consumidor con una precisión aterradora, era su mina de oro. Obtuvieron financiamiento, luego más. El cambio en Richard fue gradual y luego repentino. El volante comenzó a creer que era todo el auto, empezó a referir su trabajo como nuestro trabajo, luego como mi trabajo. Él era el de la escena, el que daba entrevistas. Elena, que odiaba los reflectores, estaba contenta de quedarse en segundo plano, construyendo, resolviendo. Era la directora de tecnología, pero en las reuniones de la junta, Richard la interrumpía a menudo. Elena se pierde en los detalles, solía reír. Les explico esto desde 30.000 pies.
La convenció de invertir la mayor parte de su riqueza compartida en acciones de Helios, todo bajo una compleja sociedad holding que él controlaba. Es más inteligente fiscalmente, la tranquilizó. Ella, que podía calcular modelos cuánticos, se vio abrumada por el jargón legal y confió en él. Fue un error devastador. La patente que conservó fue un golpe de suerte. Se trataba de un proyecto secundario, una idea para usar su IA para predecir flujos logísticos en lugar de comportamiento humano. La había presentado ella misma un fin de semana y pagado la pequeña tarifa con su tarjeta de crédito personal. Se lo había contado a Richard y él lo descartó. Logística, aburrido. Quédate con el generador de dinero, L. Quédate con lo que conocemos. Luego vinieron los primeros signos de su infidelidad. Las noches tardías que no podía explicar, el aroma de un perfume que no era el suyo, la obsesión repentina con su apariencia. Cuando finalmente lo confrontó, después de encontrar un recibo de hotel en el bolsillo de su traje, él ni siquiera tuvo la decencia de avergonzarse. Simplemente pasó, Elena, dijo como si hablara del clima. Chloe, ella entiende la presión bajo la que estoy. No la apoya mi visión, susurró Elena mientras el suelo se le hundía bajo los pies. Yo escribí la visión, Richard. Tú escribiste el código, replicó él bruscamente, y la máscara del encantador esposo cayó. Debajo salió el hombre frío e implacable. El código es intercambiable. Yo no. Me estás frenando, Elena. Eres un peso. El divorcio fue su última obra maestra brutal. Sus abogados, los mejores que el dinero podía comprar, desmantelaron sistemáticamente todas sus contribuciones. Presentaron correos electrónicos en los que Richard supuestamente dirigía su investigación. En realidad, solo había reenviado artículos. Destacaron su falta de presencia pública como prueba de su insignificancia. La presentaron como una empleada frustrada, no como cofundadora. Cuando se trató de la patente inútil, el abogado de Richard se rió con desdén durante el testimonio. La señora Hayes puede quedarse con su pequeño proyecto académico. Nosotros nos quedamos con la empresa multimillonaria. Elena, rota y financieramente drenada por sus propios abogados, no tenía más fuerza de lucha. Firmó los papeles, salió del tribunal, tomó un taxi a un pequeño subarriendo y no solo lloró en silencio, sino desconsoladamente. Gritó en una almohada hasta que le dolió la garganta, llorando la pérdida de su esposo, su empresa y su obra vital. Solo una semana después abrió su laptop y allí vio el archivo con la patente. Aburrido, la había llamado. Lo abrió. Sus ojos recorrieron las complejas pruebas matemáticas que ella había escrito. Una lenta y fría furia comenzó a desplazar el dolor. Se había equivocado. No era aburrido. Era brillante. Y Richard le había dejado, en su arrogancia ilimitada, lo único que podía destruirlo. Había tomado el motor, sí, pero ella había conservado el plano para un reactor. Una nueva voz, aguda y profesional, rompió su recuerdo. Señora. Hey. Elena parpadeó. Los recuerdos dolorosos se desvanecieron. La empleada de la sala, una joven con una sonrisa amable, estaba frente a ella. Lo siento por interrumpirla, señora Hayes, pero tengo una actualización sobre su vuelo. Elena sintió que el suelo se le hundía. Un retraso, una cancelación. Se habían arrepentido. Richard, que acababa de estar en la máquina de espresso y levantó la vista, se giró y observó la escena. Con una sonrisa burlona en el rostro, esperaba la humillación final, el momento en que le dijeran a la ratona que dejara la sala. Sí, sacó Elena, su voz apenas un susurro. Su avión acaba de aterrizar, dijo la empleada mirando su tablet. Está rodando hacia la plataforma. La tripulación estará lista en unos 15 minutos para recibirla a bordo. ¿Puedo traerle un café fresco mientras tanto? Elena la miró fijamente. ¿Está aquí? Sí, señora, exactamente según lo planeado. La empleada sonrió y se fue. Elena miró alrededor de la sala. La sonrisa de Richard había desaparecido. Se veía confundido. Podía ver literalmente cómo los engranajes giraban en su cabeza. No la echan. Su vuelo es real. Intercambió una mirada perpleja con Chloe,
que solo se encogió de hombros y tomó una selfie. Elena se giró hacia la enorme ventana que llegaba al suelo y daba al campo de rodaje. Y su corazón no solo se detuvo, se sintió como si se reiniciara. Todavía antes de que las palabras de la empleada la alcanzaran por completo, Richard ya se movía. La idea de que Elena tuviera algo que él no conociera, que no hubiera aprobado o controlado, era un ataque a toda su autoimagen. Dejó a Chloe en la barra de café y marchó de vuelta al asiento de Elena. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión tensa y desconfiada. «¿Qué es esto, Elena? ¿Qué has hecho? ¿Saquearon tu fondo de retiro por un boleto de ida en un charter? ¿Huyes?» Elena se apartó de la ventana. El nudo de miedo en su estómago se deshizo, reemplazado por un sentimiento frío y claro de inevitabilidad. El juego final había comenzado. «Te lo dije, Richard, espero un vuelo». «Sí, pero ¿qué vuelo? No tienes tanto dinero, sé lo que tienes, sé lo que te dejé. No alcanza ni para una membresía de Costco, mucho menos para un jet privado». «Richard», dijo Elena en voz baja pero firme. «Esto no te concierne, todo lo que haces me concierne», espetó él, su voz subiendo de volumen. «Aún usas mi nombre». «Oh, espera». «Volviste a Hay, inteligente, sería una pena que ensuciaras la marca Davenport». «Ricky», llamó Chloe y trotó con sus botas estileto. «¿Qué pasa tanto tiempo?» «Nuestros pilotos están aquí, esperan». Le mostró su teléfono con un mensaje visible. «La Citation está lista para despegar». Richard miró su reloj, luego de nuevo a Elena. No podía irse, no antes de resolver este enigma, no antes de restaurar su superioridad. «Una Latitude», dijo a Elena, como si tuviera que impresionarla. «Lo mejor de su clase, estoy seguro de que tu vuelo». Hizo comillas en el aire. «Será muy cómodo. ¿Tiene hélice? ¿Viene con una bolsa de cacahuetes?» Se rió. Era esa risa que odiaba, la risa que había usado en la oficina de los abogados, la risa que había usado en el dormitorio cuando le dijo que era débil. Era fuerte, calculada, diseñada para atraer atención y hacerla el centro de una escena embarazosa. Y funcionó. Los otros huéspedes de la sala, que hasta entonces habían ignorado cortésmente a la pareja, ahora miraban. Veían a un hombre en un traje Savile Row y una joven en Balenciaga riéndose de una mujer sencilla en un suéter beige. La historia se escribía sola. Ella era la pariente pobre, la exesposa, el caso de caridad. «Mírala, Chloe», dijo Richard lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Se está poniendo roja, se avergüenza». «Está bien, Elena, todos lo conocemos». Hizo un gesto hacia la sala. «Bueno, no aquí, pero ya sabes, cuando las cosas van mal. Tal vez pueda ayudarte, podría ofrecerte un trabajo. Helios crece. Seguramente necesitamos una programadora junior o alguien que traiga café. Eso siempre lo hiciste bien». La habitación estaba en silencio, aparte de la risita burlona de Richard. Elena ardía, pero no de vergüenza. Era una ira tan clara y fría que agudizaba sus sentidos. Oía el zumbido suave de la ventilación, el clic gentil del teléfono de Chloe, que filmaba, y a lo lejos el rugido amortiguado de un jet rodando por el campo. Se levantó de nuevo, su postura recta como una barra de acero. «En una cosa tienes razón, Richard», dijo. Su voz cortó el silencio. Su sonrisa se amplió. «Ah, sí, ¿en cuál?» «Soy buena trayendo café». Levantó su propia taza intacta. «Pero soy mejor en matemáticas. ¿Y tú? Siempre fuiste pésimo en eso». El rostro de Richard se crispó. «¿Qué significa eso?» «Significa que deberías haber leído la letra pequeña. Deberías haber prestado atención en clase. Tomaste la casa, el dinero y la empresa. Tomaste la cáscara, Richard, pero olvidaste lo único que lo mantenía en marcha». Él la miró fijamente. La risa se le ahogó en la garganta. No tenía idea de qué hablaba. Su arrogancia lo había cegado. Realmente creía que era el genio. «Eres patética», soltó finalmente y cayó en sus antiguas ofensas. «Delirante. Probablemente estás aquí con un pase familiar de algún piloto con el que sales y me das lecciones sobre mi negocio. Eres una broma, Elena. Eras una broma cuando estábamos casados y ahora eres una aún mayor». «Richard, ven ya».
gimió Chloe y tiró de su brazo. Estás armando una escena y no una buena. En un momento, siseó él. Se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de ella. Siempre serás nada. Te quedarás sentada aquí esperando tu avioncito de hélice mientras yo cierro un trato en Aspen que me hará multimillonario. ¿Lo notas? Recuérdalo, el momento en que pudiste ser generosa y elegiste ser así. Le dio la espalda. Un último acto despectivo. Él y Chloe se dirigieron hacia las puertas que llevaban al campo de rodaje. El equipaje se deslizaba silenciosamente detrás de ellos. Elena simplemente se quedó allí. Lo vio irse. Sintió las miradas de la sala sobre ella. En ese momento era exactamente lo que él la había llamado, el hazme reír. Cerró los ojos y contó hasta 5, concentrándose en el sonido del jet acercándose. Ahora era más fuerte, mucho más cerca. El camino desde el suelo de su apartamento hasta esta sala FBO había sido un ascenso brutal. Después del divorcio, Elena no solo había perdido su empresa, había perdido su identidad. Durante semanas no hizo nada más que analizar su patente inútil. La devaluación de Richard había sido su mayor error. Él veía logística, camiones, barcos, almacenes. Elena veía un sistema dinámico complejo de datos predictivos, un problema mucho más exigente y valioso que predecir qué marca de refresco compraría alguien. Había construido Phoenix Systems de la nada. Su oficina era un escritorio usado en la esquina de su apartamento de una habitación. Su sala de conferencias era un café local con Wi-Fi gratis. Vivía de fideos instantáneos y el pequeño resto menguante de la indemnización del divorcio. Cada línea de código estaba escrita con intensidad desesperada y ardiente. Dormía en intervalos de 3 horas, sus sueños llenos de cadenas de datos y el rostro burlón de Richard. Trabajó aislada por completo durante 1 año. Nadie sabía qué creaba. Había aprendido su lección. Nunca más compartiría su trabajo, su alma con alguien que lo viera solo como mercancía. Cuando la plataforma estuvo estable, no buscó capital de riesgo. No pichó ante hombres arrogantes en sudaderas con capucha. Invirtió sus últimos dólares en un abogado de patentes y aseguró su nueva propiedad intelectual. Luego escribió un solo correo electrónico perfecto. No se envió a un inversor. Fue al buzón personal encriptado de Julian Thorne, el CEO visionario y recluido de Astronomics. Thorne era una leyenda, un hombre que había construido un imperio global sobre tecnología que realmente funcionaba, no sobre promesas vacías. Se le consideraba implacable pero justo, un hombre que despreciaba profundamente a los vendedores visionarios como el que Richard pretendía ser. Elena no esperaba respuesta. Era un tiro al azar, un último cohete desesperado. La respuesta llegó 6 horas después. Mi oficina, Zurich, mañana. Astronomics envió un auto. Ella voló en Economy Plus a Suiza. Entró en una sala de reuniones con vistas a los Alpes, las manos temblando, aferrando su laptop. Julian Thorne no era un hombre joven. Tenía 60 y tantos, con ojos agudos y vigilantes que la perforaban. No dio una presentación, simplemente abrió su laptop y comenzó la demostración. Le mostró cómo su IA, Phoenix, analizaba rutas marítimas globales, condiciones meteorológicas, cadenas de suministro y inestabilidades políticas en tiempo real y predecía y redirigía flujos de entrega con un 99,8% de eficiencia. Era un programa que podía ahorrar miles de millones a una empresa como Astronomics. Thorne y su equipo de ingenieros observaron en silencio durante 2 horas. Hicieron preguntas no sobre márgenes de ganancia o marketing, sino sobre su arquitectura, su modelado de datos, sus algoritmos de pronóstico. Fue la conversación más emocionante de su vida. Al final, Thorne cerró su laptop él mismo. Señora Hayes, dijo con voz ronca, no solo ha creado un mejor programa logístico, ha resuelto el problema del transporte de carga mundial. ¿Qué quiere? Quiero construir, dijo ella, su voz temblando pero firme. Quiero que este trabajo viva y quiero asegurarme de que Helios AI nunca se beneficie de una sola línea de mi código. Thorne asintió, una delgada sonrisa en los labios.
Helios AI, la empresa de Davenport, no se preocupe por ellos, son un barco fantasma. Desde hace un año intentan conseguir nuestro contrato logístico principal y nos pitchen exactamente la tecnología que usted desarrolló. Solo no saben cómo hacerla funcionar, son irrelevantes. Las negociaciones avanzaron rápidamente. Astronomics no solo compraría su programa, adquirirían Phoenix Systems por completo. La harían jefa de la nueva división global de logística. La oferta era abrumadora. No era solo riqueza, era riqueza generacional. Era poder, poder creativo y seguridad para el resto de su vida. Y hoy era la firma. El vuelo a Ginebra era el último paso. Elena fue traída de vuelta al presente. Richard y Chloe estaban en las puertas de vidrio charlando con sus pilotos. Su jet, el Citation Latitude, estaba en el campo de rodaje. Era un avión hermoso, sin duda, sólido, pero estaba directamente al lado del avión que acababa de aterrizar por ella. Elena dejó que su mirada pasara por la Citation hacia la máquina que acababa de silenciar todo el campo de rodaje. Era espléndida, no era solo un avión, era un mensaje. Un Gulfstream G650 Air, el jet empresarial más grande, rápido y de mayor alcance del mundo. Su fuselaje estaba cubierto de un brillo perlado blanco nacarado. Los dos motores montados en la cola como los hombros poderosos de un pantera. El logo de Astronomics, una estrella estilizada simple, estaba elegantemente pintado en el alto estabilizador vertical. Al lado de ella, la Citation parecía un juguete infantil. La puerta principal del Gulfstream siseó abierta y una reluciente escalera de aluminio se desplegó, tocando el asfalto con un clic suave y caro. Dos pilotos en uniformes oscuros impecables salieron, seguidos de una azafata en un traje gris cortado a la perfección. Richard y Chloe, que estaban junto a su propio avión, se callaron. Miraron abiertamente el G-150. «Dios mío», susurró Chloe. Su voz llegó sobre el silencioso campo de rodaje. «¿Para quién es ese? Es más grande que el que usan las Kardashians». Richard guardó silencio, su rostro una máscara de confusión y envidia. Conocía aviones, sabía exactamente lo que significaba este avión. Valía $70 millones, poder puro e ilimitado, el medio de transporte preferido de multimillonarios y jefes de Estado. En la sala, la amable empleada se acercó de nuevo a Elena. «Señora Hayes, su escolta ha llegado para recogerla». Elena se giró. Por la entrada del área de recepción venía un hombre que reconoció, el jefe de personal de Julian Thorne, un impresionante alemán llamado Herr Richter. Llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado. Su expresión cortés pero penetrante. «Señora Hayes», dijo e inclinó ligeramente la cabeza. «Un placer. El señor Thorne se disculpa. Fue retenido en Singapur. La encontrará directamente en Ginebra. Estamos listos tan pronto como usted lo esté». «Gracias, Herr Richter». «Estoy lista», dijo Elena. Tomó su sencilla bolsa de tela. Herr Richter señaló las puertas de vidrio que llevaban al campo de rodaje. «Después de usted». Elena comenzó a caminar. Toda la sala la miraba. El hombre con el Wall Street Journal había bajado completamente su periódico. Su camino la llevó directamente pasando por la barra de espresso, donde Richard y Chloe ahora corrían apresuradamente. Sus rostros, una imagen de puro incredulidad. Richard agarró el brazo de su piloto. «¿Hay un error? ¿Para quién es este avión?» El piloto se encogió de hombros. «Ningún error, señor Davenport. Ese es N400AD. El buque insignia de Astronomics. Está aquí por una señora Elena Hayes». La cabeza de Richard se giró, su boca se abrió pero no salió sonido. La sangre se le escapó del rostro, estaba pálido como la tiza. Chloe miró entre Richard y Elena. «Elena Hayes, el Ricky, ¿qué pasa aquí? Eso no puede ser, ella no es nadie». Elena no se detuvo. Pasó por la barra de espresso, por las recepcionistas mirando boquiabiertas hacia la puerta. Herr Richter se la abrió. Al pasar estaba a solo unos pasos de Richard. Él temblaba, su fachada arrogante completamente rota. «Elena», tartamudeó en un susurro.
Elena, ¿qué es esto? ¿Es una broma? ¿Con quién estás? ¿Qué has hecho? Elena se detuvo brevemente, la mano en la puerta, lo miró, no con ira, no con lástima. Lo miró con la mirada fría y distante de una científica que observa un experimento fallido. Te lo dije, Richard. Siempre fuiste malo en matemáticas. Pensaste que tenías toda la ecuación. ¿Qué? ¿De qué hablas? Susurró desesperado. Tomaste Helios, te quedaste con la marca, con las oficinas. Pero el algoritmo que lo impulsaba todo, mi algoritmo, tenía un autosabotaje, Richard, una puerta trasera que construí, solo en caso de que tú y tus abogados sobrepagados nunca encontraron. Los ojos de Richard se abrieron en horror naciente. ¿Qué? ¿Qué has hecho? No he hecho nada, dijo Elena con calma. El código simplemente expiró. La lógica central estaba diseñada para descomponerse después de 2 años sin mi clave de mantenimiento y volverse inutilizable. Eso fue hace unos 6 meses, exactamente cuando tu precio de acciones comenzó a caer. Exactamente cuando Astronomics retiró su oferta de contrato. No invierten en barcos fantasmas. Había usado las propias palabras de Thorne. La comprensión golpeó a Richard como un golpe físico. No solo era que ella tuviera éxito, ella era la razón de su fracaso. Su empresa no estaba solo en problemas, era una cáscara vacía, y ella sostenía la llave en la mano. No estaba yendo a Aspen para asegurar una nueva ronda de financiación. Estaba aquí con una citation alquilada para suplicar a un pequeño inversor un préstamo puente solo para pagar salarios. Y sería rechazado. Estaba arruinado y ella lo había hecho. Tú, puta, soltó, su voz espesa de odio impotente. Chloe solo miró con la boca abierta. Pero él es. Elena no dignificó la ofensa de Richard con respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se colgó la bolsa de tela al hombro. Herr Richter, dijo con calma, quiero irme ahora. Tengo un contrato que firmar. Por supuesto, señora Hayes, por aquí. Herr Richter la guió a la puerta. El aire frío de noviembre le golpeó el rostro. Olía a queroseno y a libertad. Elena pisó el campo de rodaje. El suelo bajo sus pies se sentía sólido. El suave zumbido del APU del G650 era el sonido más hermoso que había oído. Era el sonido de su futuro. Caminó por el campo de rodaje, Herr Richter a su lado. La azafata esperaba al pie de la escalera y sonrió. Bienvenida, señora Hayes, tenemos su té preferido, Silver Needle, y el briefing para su vuelo a Ginebra preparado. Gracias, dijo Elena, su voz firme. Puso el pie en el primer escalón. Detrás de ella oyó un alboroto. Elena, espera, no puedes simplemente... No puedes. Richard había irrumpido por las puertas de la sala, corría por el campo de rodaje. Sus zapatos de $3,000 resbalaban en las marcas. Chloe estaba detrás de él, gritando su nombre. Un agente de seguridad del FBO ya iba hacia él para detenerlo. Elena, por favor, llamó, la voz llena de desesperación. Podemos arreglarlo, podemos ser socios de nuevo. La dejaré. Podemos tener todo como antes. Te necesito. Las últimas 3 palabras colgaban en el aire. Una confesión patética y cruda. La necesitaba, siempre la había necesitado. Solo hasta este momento no lo había entendido. Elena se detuvo en la escalera. Se giró y miró hacia abajo al hombre que había destruido su vida. Era un desastre. Su cabello perfecto estaba revuelto, su rostro manchado y desesperado. El agente de seguridad lo sujetaba del brazo, pero él aún intentaba alcanzarla. Lo miró al hombre que una vez amó, al hombre que la llamó nota al pie, y no sintió nada. No, eso no era del todo cierto. Sintió algo, un profundo y definitivo sentimiento de liberación. El fantasma que la había perseguido tanto tiempo finalmente había desaparecido. Adiós, Richard, dijo. Su voz fue baja, pero se oyó lejos. Era un veredicto final, se dio la vuelta de él para siempre, subió el resto de los escalones y entró en la cabina del Gulfstream. El interior era un paraíso de cuero crema, madera oscura pulida y luz indirecta suave. Estaba en silencio, pacífico, la azafata cerró la pesada puerta y el cerrojo se aseguró con un clic satisfactorio y reconfortante.
El sonido del campo de rodaje y los gritos desesperados de Richard se silenciaron por completo. Elena se hundió en un asiento que se sentía como una nube. La azafata le ofreció una toalla caliente. «Tenemos autorización de despegue, señora Hayes. En unos 5 minutos estaremos en el aire». Elena asintió y se abrochó el cinturón. Miró por la gran ventana ovalada. Vio a Richard, una figura pequeña y rota, siendo llevado de vuelta a la sala por la seguridad. Vio a Chloe, de pie junto a la Citation, las manos en la boca. Luego los poderosos motores Rolls-Royce del Gonsier rugieron. El jet se movió, se alejó suavemente del FBO. Rodó hacia la pista de despegue, se detuvo brevemente y luego, con un trueno poderoso e impresionante, aceleró. Elena fue presionada en el asiento mientras el avión despegaba y subía empinado al cielo claro y brillante. Vio cómo Teterboro, luego Nueva Jersey, luego todo el capítulo caótico y doloroso de su pasado, se hacía más pequeño y más pequeño bajo ella, hasta que desapareció en las nubes. Volaba a Ginebra, volaba hacia su futuro y finalmente era libre. El Gulfstream G650T Air no solo despegaba, se elevaba. Era un empuje silencioso e imparable contra la gravedad, una transición suave y sin vibraciones de la Tierra a la estratosfera. Elena fue suavemente presionada en el suave cuero crema, un sentimiento tan diferente al traqueteo y balanceo de un vuelo comercial. Bajo ella, el mosaico de Nueva Jersey se difuminó. Luego desapareció bajo una cubierta de nubes blancas, sin marcas. El sol, brillante, sin filtrar a 41.000 pies, llenaba la cabina con luz clara e impecable. Los primeros 10 minutos no se movió, solo miró por la ventana mientras su pulso se calmaba lentamente. La imagen del rostro de Richard, pálido, asustado y distorsionado por sus propios gritos desesperados, se grabó indeleble en su memoria. Había esperado sentir un éxtasis de alegría triunfante, un placer embriagador y vengativo. En cambio, sintió silencio. Era el silencio profundo y resonante, como cuando una pesada puerta de hierro se cierra con un golpe sordo detrás de un prisionero, una celda de la que ni siquiera sabía que estaba atrapada. La señora Hayes se giró. La azafata, una mujer pulida con un acento escandinavo suave, le sonrió. «¿Puedo ofrecerle algo de beber? Tenemos un Dom Perignon Vintage 2008 enfriándose. O puedo preparar el té Silver Needle que solicitó». Elena miró hacia abajo su suéter beige, su sencilla bolsa de tela a sus pies. «El té sería maravilloso». «Gracias, Kirsten», dijo después de leer el nombre en la placa de la azafata. Un momento después, Herr Richter emergió de la cabina delantera. Sostenía una carpeta elegante encuadernada en cuero en la mano y se sentó frente a ella. No era un hombre de charlas triviales. Un buen despegue, estableció de manera factual y colocó la carpeta en la mesa pulida entre ellos. «El señor Thorne me pidió que la informe durante el vuelo. Pensó que era lo mejor que llegara preparada». «¿Preparada para qué exactamente?», preguntó Elena mientras tomaba la fina taza de porcelana de Kirsten. «Para la magnitud de su nueva responsabilidad», respondió Richter. Tocó la carpeta. «Esto no es una simple adquisición, señora. En Sydney, Hayes, es una reorganización empresarial completa. Astronomics no solo compra Phoenix Systems. Reconstruimos toda nuestra división de logística global alrededor de ella y de usted». Abrió la carpeta. La primera página mostraba un organigrama. En la parte superior, en un cuadro simple y en negrita, estaba el nombre Julian Thorne. Directamente debajo había un nuevo campo, Astro Global Dynamics AG. Y en ese campo un solo nombre, Elena Hayes, directora. A Elena se le cortó la respiración. No era una posición de gestión media. No era liderazgo de equipo. El gráfico mostraba casi 400 empleados en 3 continentes en Hamburgo, Singapur y Los Ángeles, que a partir de las 9 de la mañana del día siguiente le reportarían directamente. «Esto es», comenzó, su mente corría, «esto es mucho más extenso de lo que esperaba». «El señor Thorne no hace las cosas a medias», dijo Richter con expresión impasible. «No compra su trabajo pasado, invierte en su potencial futuro. El paquete financiero que acordaron está, por supuesto, asegurado».
Pero esto, señaló la carpeta, esto es el trabajo real. Pasó una página, era una propuesta de presupuesto. Los números eran tan altos que parecían errores tipográficos. El presupuesto solo para investigación y desarrollo superaba el valor total de Helios AI en sus mejores tiempos. Su primera directiva, continuó Richter, es integrar su plataforma Phoenix en nuestra infraestructura existente. El señor Thorne ha aprobado una modernización completa de servidores. Tiene carta blanca, elige el hardware, el equipo y el cronograma. El sistema debe estar completamente operativo en 6 meses. La Junta supervisará su progreso. Elena se recostó. El calor de la taza de té penetraba en sus manos frías. El miedo que había surgido brevemente fue desplazado, reemplazado por un zumbido eléctrico familiar. Era el sentimiento que siempre tenía cuando enfrentaba una ecuación imposible, un problema complejo que quería ser resuelto. No estaba intimidada, estaba hambrienta. El cronograma es demasiado largo, sino, dijo. Su voz aguda y clara. Richter levantó una ceja. ¿Cómo dice? 6 meses son demasiado largos, el código es estable. La debilidad no está en la plataforma, sino en la integración. Si obtengo el presupuesto que se lista aquí y acceso administrativo completo, puedo integrar el sistema central en 90 días y ponerlo en operación. Podríamos comenzar las pruebas beta antes de fin de año. Necesito, sin embargo, un equipo rojo seleccionado de su departamento de ciberseguridad que intente hackearlo. Richter la miró en silencio por un largo momento. La máscara cortés y profesional dio paso a una breve expresión sincera de respeto. Entiendo, dijo lentamente. El señor Thorne tenía razón sobre usted. ¿Y el equipo? Continuó Elena y hojeó las carpetas de personal. Estos jefes de departamento en Hamburgo y Singapur, su experiencia en logística se basa en modelos obsoletos. Resistirán. Tengo que volar primero a Hamburgo, luego a Singapur. Tengo que estar con mis ingenieros en el sitio. Una llamada de video no es suficiente. Eso también lo anticipó el señor Thorne, replicó Richter con una ligera sonrisa. El G650 está a su disposición, directora. Su itinerario será coordinado por mi oficina, directora. El título la golpeó con un peso sólido y tangible. Era real. El resto del vuelo transatlántico de 7 horas pasó en un torbellino de trabajo concentrado. Kirsten les trajo una comida de vieiras a la plancha y risotto que Elena garabateó mientras alteraba un esquema complejo de flujo de datos. Dentro de un solo vuelo transatlántico, había pasado de exesposa a directora ejecutiva. Cuando finalmente cerró la carpeta, el sol se ponía delante de ellos y teñía el cielo de franjas intensas de púrpura y naranja. Había olvidado completamente a Richard. Aterrizaron poco después de las 10 de la noche, hora local en Ginebra. El aterrizaje fue tan suave como el despegue. Cuando Elena miró por la ventana, las luces de la ciudad brillaban alrededor de la oscura y tranquila superficie del lago Le Mans. No había terminal. El jet rodó a un hangar privado y silencioso, donde una Mercedes Maybach S-Class negra esperaba, el motor ronroneando suavemente. El señor Thorne ya espera en la sede, dijo Richter y la guió de la escalera del avión directamente al asiento trasero de la limusina. El aire era frío, claro y olía ligeramente a pino. El viaje fue en silencio. Elena vio cómo la ciudad sin marcas, antigua y digna, pasaba ante ella. En el bolsillo del asiento trasero, una tablet mostraba noticias internacionales. Un titular del Financial Times le llamó la atención. Acciones de Helios AI en caída libre. CEO Davenport en crisis de confianza. Tocó en él. El artículo era corto e implacable. El comercio de acciones Ateamos se suspendió después de caer un 68% en un solo día. Rumores de un colapso catastrófico del sistema, combinado con la pérdida de un contrato potencial importante, aparentemente con el conglomerado Astronomics, han destruido el valor de la empresa. Analistas plantean de nuevo preguntas olvidadas hace tiempo sobre la tecnología central de la empresa, de la que muchos creen que proviene de la cofundadora Elena Hayes, que dejó la empresa hace años. El CEO Richard Davenport no estaba disponible para un comentario.
Elena apagó la tablet. Estaba hecho, la ecuación estaba equilibrada. No había alegría, solo una tranquila y lógica finalización. La sede de Astronomics era una torre afilada de vidrio oscuro y acero que se erguía directamente en la orilla del lago. Un edificio que irradiaba poder. No la llevaron a una sala de espera, sino directamente al piso superior. La oficina era enorme, una amplitud minimalista de piedra y vidrio con vistas a toda la ciudad. Julian Thorne se levantó detrás de un escritorio masivo y vacío. Era, como lo recordaba, impresionante. Llevaba un suéter de cuello alto negro simple y pantalones grises, pero dominaba completamente la habitación. Sierra Hayes, dijo, su voz profunda y ronca. ¿Buen vuelo? Productivo, respondió Elena y estrechó su mano extendida. Su apretón era firme. Richter dice que cree que puede superar nuestro cronograma por 3 meses. Sé que puedo, replicó ella. Bien, dijo Thorne. Señaló el escritorio. Un solo documento grueso y un bolígrafo yacían allí. Nuestros abogados están presentes, pero los encuentro tediosos. Resumo. Señaló el documento. Esto le da control completo sobre la división Astro Global Dynamics. Su compensación es como se acordó. Su presupuesto es como se indica. Su autoridad está solo subordinada a la mía. Tendrá éxito por sus propios méritos o fallará. No tolero excusas y no recompenso el fracaso. Recompenso resultados. ¿Estamos entendidos? Esta era un mundo completamente diferente al de Richard, con su falso carisma, sus éxitos robados, sus promesas vacías de visión. Esto era claro, frío y emocionante, una meritocracia en su forma más pura. Completamente, señor Thorne, dijo Elena. Tomó el bolígrafo en la mano, era pesado, de metal negro frío. Encontró la línea para la firma. Elena Hayes. Firmó su nombre, su letra, una vez pequeña y precisa, ahora parecía poderosa. La tinta fluyó oscura y densa sobre el papel pesado. Excelente, dijo Thorne. No sonrió, solo asintió. El contrato está cerrado. Bienvenida a Astronomics, directora Hayes. Presionó el intercomunicador. Richter, lleve a la directora Hayes a su alojamiento. Asegúrese de que nuestro sastre la vea mañana por la mañana temprano y libere mi agenda para las 9. Quiero estar en su primera reunión. Sí, señor, dijo Richter. Se volvió hacia Elena. Por aquí, directora. Mientras Elena lo seguía, se detuvo en la puerta y miró su reflejo en el vidrio oscuro. Vio a una mujer en un suéter beige, práctico y desgastado, el cabello simplemente recogido, el rostro pálido de agotamiento, pero sus ojos eran diferentes. Eran agudos, enfocados y completamente libres de miedo. Thorne habló una última vez sin girarse. Ah, y directora Hayes. Sí, señor Thorne. Ese suéter, quémelo. No es una nota al pie. Es la que escribe el libro. Elena asintió. Una pequeña sonrisa decidida tocó sus labios por primera vez. Hecho, salió de la oficina. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella. No ante una nueva vida, sino ante una vida que finalmente reclamaba completamente para sí misma. El trabajo apenas comenzaba. La historia de Elena no se trata solo del jet, se trata del silencio, del trabajo silencioso, del dolor silencioso y de la fuerza silenciosa que surge cuando nadie mira. Probó que el éxito no depende del ruido que haces o del fama que reclamas. Depende de la base que construyes. El mundo y la gente en él pueden intentar decirte que eres una nota al pie. Pueden reírte desde sus pequeños aviones. Pero el futuro pertenece a aquellos que, como Elena, tienen el coraje de construirse sus propias alas. ¿Qué opinan del gran regreso de Elena? ¿Creen en una especie de karma en que el verdadero talento y el trabajo duro ganan al final? Escriban sus pensamientos abajo en los comentarios.